Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase de personajes bíblicos, la clase número 9. En esta ocasión estaremos hablando acerca de tres mujeres importantes en la Biblia que de alguna manera no se habla mucho de ellas, pero sí nos dejan enseñanzas, ¿verdad? Como todos los personajes dentro de la Biblia, ya sea para cosas buenas o para cosas de verdad que no debemos de hacer. Y en la primera de ellas vamos a ver es a Séfora. Séfora significa ave o pájaro. Si usted se pone a pensar quién era ella, creo que solo el nombre en sí, creo que no la relacionaríamos con uno de los grandes hombres de Dios dentro de la Biblia, que es Moisés. Dice, Séfora fue una mujer que era hija de Jetro. Tuvo 7 hijas, Jetro. Y una de sus características de Séfora es que era sumisa y era devota. Jetro era un sacerdote de Madián que ofreció hospedaje a Moisés cuando él huyó de Egipto, ¿verdad? Por tanto, dice, era madianita Séfora y era descendiente de Madián. Este Madián fue uno de los hijos de Abraham con la tercera esposa que tuvo, que fue Sétura. Entonces, veamos algunas cosas que no es que se hable muchísimo acerca de Séfora, pero hay justamente un detalle importante de ella como esposa de Moisés. Dice, la primera vez que encontramos a Séfora fue junto al pozo, en su ciudad natal de Madián. Dice que Séfora y sus 6 hermanas se ocupaban de las tareas diarias de sacar agua y de dar de beber al rebaño de su padre. Moisés estaba sentado, probablemente, ¿verdad?, allí junto al pozo. Sin duda estaba vestido, pintado y aquí hablando como un dignatario egipcio, ¿verdad? Dice que pastores locales llegaron en ese momento al pozo y empezaron a molestar a Séfora y a sus hermanas. Entonces, él lo que hizo fue, ¿verdad?, defenderla. Dice que Moisés se levantó en su defensa y dio de beber a todos los rebaños del padre de ellas. Al regresar a casa de su padre, Séfora, las hermanas le informaron a su papá acerca del extraño egipcio, ¿verdad?, que les había ayudado y que había acudido en ayuda. En agradecimiento, dice, el padre las instó a regresar y a traer al amable egipcio que les había ayudado. Séfora se convertiría en la esposa de Moisés. Fue la esposa de Moisés, tuvieron 2 hijos, uno de ellos se llamaba Gerson, ¿verdad? Y significa forastero allí o destierro. ¿Por qué? Porque recuerden el momento en el que él estaba fuera de su tierra y él fue su primer hijo. Y el segundo hijo se llama Eliezer, que significa Dios es mi ayuda. Séfora dice que solo aparece 3 veces en la Biblia. Vea este detalle importante. Si ella solo aparece 3 veces, la primera vez es cuando están junto al pozo, ¿verdad? La segunda vez durante el viaje a Egipto, en el Éxodo 4, y finalmente en el desierto, dice, cuando Jetro, su padre, fue al encuentro de Moisés, acompañado de ella y sus hijos. Eso lo vemos en Éxodo 18. De sus 3 apariciones, dice en el texto, ella solo habla una vez, en Éxodo 4. Finalmente, Séfora es reemplazada por la segunda esposa de Moisés, que fue una mujer cusita, ¿verdad? En la que sus hermanos, de alguna manera, murmuraron un poco, ¿verdad?, con lo de Moisés. Dice que ella fue una buena esposa, sumisa. Cuando Dios se le apareció a Moisés en la zarza ardiente y le comisionó volver a Egipto, ella estuvo dispuesta a ir con él y a llevar a sus hijos, aún a través de muchas dificultades. Yo creo que ella definitivamente que la palabra sumisa le queda a la perfección, porque ella
regresó con Moisés, a donde Dios le había dicho y fue muy obediente. Y quizás creería yo que es más que todo por el mismo hecho de que era Moisés alguien, bueno, yo creo que sí sabían que era alguien que era israelita, ¿verdad? Que aunque hubiera estado en Egipto un tiempo, de alguna manera tenía todavía ese apego, ¿verdad? A lo de Israel, aunque Moisés tenía muchas cosas acerca de Egipto. Dice que Séfora probablemente también ayudó a su esposo durante los 40 años en el desierto, durante una época de mucho quebrantamiento, mientras él iba siendo moldeado para ser el hombre más manso sobre la tierra. Esas fueron justo las palabras como lo reconoce en la Biblia Moisés. Entonces había una gran mujer detrás de él, ¿verdad? Ayudándole y sobrellevando toda la carga que pudiera eso obtener. Dice, sin embargo, una cosa importante respecto a Séfora, tenía, dice, a cierto grupo de estudiosos de la Biblia en desacuerdo. Algunos creen que ella se opuso a Moisés en el rito de la circuncisión. Eso lo vemos en Éxodo 4, del 24 al 26. Y otros creen que fue Moisés el culpable de la negligencia en un pacto tan importante, sea que este fuera o no el resultado directo de una diferencia de Moisés hacia las preferencias religiosas o emocionales de Séfora. Está claro, dice en las Escrituras, que Dios estaba enojado con Moisés y no con Séfora. También es claro que las acciones de Séfora para circuncidar a su propio hijo salvaron a Moisés de la muerte. Sin embargo, algunos estudiosos también creen que hay una alusión anticipada a la salvación de los primogénitos israelitas gracias al signo de la sangre. ¿Verdad? Si ustedes se recuerdan, Moisés se estaba preparando para ir en realidad a Egipto y anticipándose, ¿verdad?, a lo que podía pasar más adelante, que fue la última de las plagas que vivieron en Egipto. Entonces se cree que esto de la circuncisión, y cuando Séfora tomó la decisión de circuncidar a su hijo, porque no lo quería hacer Moisés, a la larga es de estudiar un poquito justamente este capítulo, que creo que no le hemos como puesto a veces mucha atención, para saber en realidad qué es lo que estaba sucediendo entre Séfora, entre Moisés, y qué es lo que Dios les estaba pidiendo. Y por eso se hace referencia a esa otra señal, ¿verdad? De la plaga de sangre, más bien de los primogénitos, ¿verdad? Todo Israel sabía que deberían ser circuncidados. Dice Dios que prometió a Abraham y a la simiente la tierra de Canaán a través de un pacto. La señal del pacto era la circuncisión. Ustedes se recuerdan que eso lo vimos con Abraham. A aquel que ignorara el mandamiento de circuncidarse, no solamente se le negaba la herencia en la tierra de la promesa, sino que era cortado del pueblo. Dios había ordenado a Moisés que circuncidara toda su casa, y aún así, este primer hijo no había sido circuncidado. Por eso, Moisés cometió una grave equivocación en esta importante área. En efecto, al no observar el pacto de la circuncisión, estaba haciendo nulo su propio mensaje. Entonces, aquí entra la pregunta: ¿cuál era su misión? Llevar a las personas hacia la tierra prometida, y él no estaba cumpliendo con una de las condiciones que ya Dios les había dicho. ¿Qué es lo que nosotros podemos aprender de Séfora? Dice que muchos hombres de Dios muy conocidos como Moisés tienen un ministerio aparentemente muy exitoso, pero ¿han podido la espada del Señor circuncidar su corazón o el de su familia? Y esto deja mucho que ver, ¿verdad? Porque a veces es muy importante, ¿verdad?, que alguien que dirige, ¿verdad?, un ministerio pueda también seguir las indicaciones de Dios, y no solamente seguirlas, sino que mostrar que lo está haciendo, ser un ejemplo, dar un testimonio a las personas que está guiando, ¿verdad? Para que esas personas puedan ver que Él no les está poniendo cargas que ellos no puedan llevar, ¿verdad? Porque si alguien le dice, mire, usted tiene que hacer esto, pero yo no lo hago, es como contradictorio, ¿verdad?, en mi decir con mi hacer. Entonces, de esta historia, dice Séfora,
sirve como una advertencia para que permitamos a Dios apropiarnos de nuestro mensaje. ¿Cómo podremos transmitir a otros un mensaje de vida a menos que primero se haya hecho vida en nosotros? Definitivamente que así es. Ciertamente este relato es para recordarnos que es esencial una vida de obediencia total a Dios, tal como lo hizo Séfora. Hay momentos en nuestra vida, dice, cuando la circuncisión del corazón debe realizarse y debemos poner a un lado todo lo que nos está apartando de seguir a Dios de todo corazón. Librémonos también de cualquier cosa que nos esté alejando completamente de la rendición a la voluntad de Dios. Y Séfora fue alguien que estuvo en momentos complicados de la vida de Moisés y le ayudó, ¿verdad?, también a ser obediente a la voluntad de Dios. La verdad que es un detalle sumamente importante. Y vamos a ver ahora a lo que la siguiente mujer de la que les dije que íbamos a estar viendo es Dina, que creo que de ella solamente tenemos en Génesis 30, 21 y del 34 y el capítulo 34 del 1 al 31. Ahí se habla de Dina. Dice que Dina significa vindicada, absuelta o juzgada, y del hebreo que significa juicio o juzgar. Características de ella que era indiscreta y era atractiva. Dina fue la única hija de Jacob y Lea. La narración de su vida se encuentra en Génesis 34, donde ella es la causa de muchos problemas entre Jacob y los de Siquem. En este capítulo leemos acerca de la caída de Dina en la trampa de impureza moral. Esto, dice, comenzó cuando ella salió a ver a las hijas del país. Justamente así está en las escrituras, ¿verdad? Les insto siempre a que ustedes puedan leer la Biblia para que puedan tener una mayor comprensión acerca del contenido de esa separata. Dice, Dina estaba escogiendo amistades equivocadas y este quizá fue el principio de su caída. Probablemente Dina estaba en los años de su adolescencia en esa época. Dina atrajo la atención de cierto joven que la sedujo, la engañó y después pidió su mano a Jacob en matrimonio. Vea que todo fue, y en parte yo entiendo donde hay comentaristas, ¿verdad?, que piensan de que cuando dice salió a ver a las hijas del país, o sea, ¿qué tenía que ir a hacer Dina afuera? ¿Qué tenía que hacer Dina, ¿verdad? Probablemente estaba aburrida, no quería estar en la casa. Y por eso se cree que era prácticamente una adolescente, ¿verdad? Y resulta de que dice que ellos, ¿verdad? Ahí en ese pueblo, en esa ciudad, en Siquem, ahí estaba alguien, ¿verdad? El hijo de Amor se llama, que es Siquem. Y ellos simplemente a él, ¿verdad?, le gustó ella y tal como lo mencionaban, dice que la sedujo, la engañó y después de eso él había quedado enamorado de ella prácticamente, así se entiende, y pidió su mano. Eso ocasionó de verdad grandes problemas. Dice, cuando los hijos de Jacob se enteraron de lo sucedido con su hermana, sintieron gran pesar y ofensa contra Israel por aquel acto atroz. Amor propone el matrimonio de Dina y Siquem como alianza entre los pueblos. Y los hijos de Jacob engañaron a Siquem y Amor diciéndoles que para aceptar tal propuesta sus hombres deberían ser circuncidados, a lo que ellos accedieron. Eso lo vemos en Génesis 34 del 15 al 16. Créanme que esta es parte de las historias que no son tan conocidas, pero que sí nos dejan grandes enseñanzas. Dice, pasados 3 días luego del acuerdo, los hijos de Jacob entraron en la ciudad de Siquem y valiéndose del dolor de los hombres por la circuncisión, los mataron. Siquem y Amor también fueron asesinados y Dina sacada del palacio de Siquem. Y eso lo vemos en Génesis 34, 26, donde dice, y a Amor y a Siquem los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de Siquem y se fueron. No bastando con eso, robaron todo lo que había en la ciudad y se llevaron a las mujeres y niños, todo como venganza por lo ocurrido con su hermana. Jacob, por su parte, no estuvo de acuerdo con este hecho.
ya que le traería, ¿verdad?, problemas con algunos pueblos vecinos. Mas sus hijos dijeron que no podían permitir que su hermana quedara como una ramera. Después de la traición de Simón y Leví, Jacob tuvo temor que los demás habitantes de la tierra, que eran muy numerosos, tomaran venganza y quisieran matarlos. Entonces Dios les instruyó a dirigirse a Betel. ¿Y qué es lo que aprendemos de Dina? Que prácticamente, lejos de darnos una enseñanza a favor, ¿verdad?, nos deja una enseñanza en la cual nos ayuda a ser como más precavidos, ¿verdad?, con los jóvenes. Y dice acá, ¿cuánto necesitamos proteger y guardar a nuestros jóvenes? Los de Siquem eran idólatras y gente perversa. El joven que deshonró a Dina se decía que era el más honorable que el resto de los hombres, pero lo que es claro es que sus estándares morales eran muy bajos. Vivimos ahora en un mundo de excesiva inmoralidad, pornografía, obscenidad, borbandean por todos lados nuestra mente y nuestra visión. Vea que yo creería, ¿verdad?, que más que esto es una advertencia, ¿verdad?, para que nosotros seamos como más cuidadosos con los jóvenes que puedan estar en nuestra casa, en nuestra iglesia, aconsejar, hablar acerca de la Biblia, ¿verdad? Porque lo que pueda hacer un joven o una joven puede llevar a la perdición total de una familia, como en este caso, ¿verdad? Porque todos en realidad quisieron vengarse, hicieron cosas que no tenían que hacer. O sea, una acción que se pudo haber evitado, que Dina saliera, se fuera sola, probablemente. O sea, que hay muchas cosas que nosotros nos podemos imaginar, pero algo importante es que sí tenemos que tener mucho cuidado con los jóvenes, ¿verdad? Si tenemos hijos adolescentes o ya mayores incluso, pero igual, de la misma manera estamos expuestos en un mundo que vamos a cualquier lugar y sabemos que hay circunstancias difíciles y complicadas, que el único que nos guarde y nos cuide es Dios, ¿verdad? Entonces, es de tomarlo en cuenta, dice, que debemos de ser verdaderamente nosotros los que guardemos de la contaminación de amigos y lugares equivocados y que nosotros lo guiemos por el camino de la justicia a cada uno de los jóvenes, ¿verdad? Eso podemos aprender de la vida de Dina. Y nos vamos a la última mujer, que es Tamar. En hebreo, Tamar significa palmera. Aquí se habla acerca de dos mujeres que aparecen en la Biblia que se llaman Tamar, pero dice que ambas aparecen en el Antiguo Testamento. Una es hija del rey David y la otra dio a luz un hijo en la línea genealógica de Jesús. Y de esta es la que vamos a hablar. Dice que ella es la que tiene la mención más increíble de Tamar en la Biblia. Está en Mateo 1, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, apareciendo en la línea genealógica de Jesucristo. Su historia, sin embargo, se puede encontrar en el capítulo 38 de Génesis. Tamar es el tipo de antepasado que la mayoría de nosotros no mencionaríamos al contar nuestra historia familiar, ¿verdad? No sé si ha pasado por eso, ¿verdad? Siempre a veces tenemos a alguien en la familia que decimos, prefiero no hablar. Entonces Tamar es una de esas personas. Escribe John Bloom, no se puede negar el desastre horrible que fue. La aparición de Tamar en el linaje de Cristo ejemplifica el carácter compasivo de Dios. Y esa parte me encanta porque no importa las condiciones en las que estemos, donde estemos, qué hayamos hecho, o sea, o qué estemos haciendo, cuando venimos a Dios, todo cambia y no importa el pasado, ¿verdad? Para Dios eso queda atrás y Él nos da un futuro mucho más excelente. Judá y Tamar, que son parte de la historia. Tamar se casó con uno de los hijos de Judá. Estamos hablando que Judá fue uno de los que sugirió vender a José en lugar de matarlo, ¿verdad? De alguna manera Judá sentía como ese compromiso de no fallarle tanto a su papá. Entonces, Judá dice que optó, después de vender a su hermano, optó por separarse de ellos y estableció su vida entre los cananeos, contra el cual Dios los había advertido. Ahí Judá conoció a su esposa y comenzó a tener hijos. Tuvieron 3 hijos.
Se llama el primero, el segundo se llama Onán y el tercero se llama Sela. Tamar se casa con su primer hijo, que es y se murió. Luego de eso, ustedes saben que la tradición judía indicaba que si no había tenido descendencia, el hermano siguiente tenía que tomar a la mujer para crear descendencia de su hermano anterior. Entonces se casó con el segundo, que se llama Onán, y ese también falleció. Entonces Judá se negó a darle a su tercer hijo. Y porque ya tenía sus dos hijos, entonces creo yo que en su pensamiento decía, si se lo doy, igualmente va a morir, y además era el más joven. El primer marido de Tamar era malo a los ojos de Jehová, y por eso el Señor le dio muerte. Génesis 38:7. Luego fue entregada a su cuñado para que tuvieran hijos con él, y según la ley del matrimonio, levirato, eso es en Deuteronomio, ¿verdad? Está Deuteronomio 25, del 5 al 6, y Mateo 22-24. Dice que su cuñado no quería tener hijos con ella y llegó a extremos inmorales para evitarlo, por lo que el Señor también lo mató a él, y eso lo vemos en Génesis 38:10. El siguiente hermano, que era demasiado joven, no tenía la intención de dárselo por temor a que él también muriera, ¿verdad? Que ya lo habíamos mencionado. Entonces, Tamar, al verse como una salida y que iba a quedar como deshonrada, ¿verdad? Entonces ella tomó una decisión y lo que hizo es que engañó a Judá para que se acostara con ella disfrazándose de prostituta. Y resulta de que en ese momento, ¿verdad? Ella queda embarazada de su suegro. Dice, ¿cómo encaja Tamar en la genealogía de Jesús? Tamar encaja en la genealogía de Jesús en la misma manera que el rey David a través de los hijos gemelos que tuvo con Judá. El padre de Judá fue Jacob, Jacob fue Isaac y el padre de Isaac Abraham. Fares, uno de los hijos gemelos de Tamar y Judá, está en la genealogía de Jesucristo. En Mateo 1, del 1 al 3 dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob el padre de Judá, y sus hermanos Fares y Zera, cuya madre fue Tamar. Fares el padre de Esrom, Esrom el padre de Ram. Varios versículos más adelante, y a medida que continúa, dice la línea genealógica, está el versículo 16, donde dice, y Jacob, padre de José, esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Cómo de verdad puede encajar Tamar en la genealogía de Jesús? Pasando todo lo que tuvo que pasar y haciendo todo lo que ella hizo. La historia de Tamar dice que no solo es un hilo entretejido en la dramática historia de la humanidad, revela el corazón redentor y compasivo de Dios. Y créanme que cuando yo leía justamente esto, el corazón redentor y compasivo de Dios para la vida de Tamar, de verdad, porque dice que estaba sosteniéndola, así como sostuvo a Ruth, que no era de un pueblo escogido y que también aparece en la genealogía. Sin embargo, ella es una de las 4 mujeres mencionadas en la genealogía de Jesús. Ella no solo era una gentil, sino una mujer. Y aunque estamos hechos a su imagen, Dios no tiene favoritos. Y Jesús vino a salvarnos a todos. Nuestra pecaminosidad, nunca es una sorpresa para el Padre soberano y salvador del mundo. Vivimos en un mundo caído y estamos muy alejados de Tamar y los pueblos antiguos de su historia. Vivimos nuestro propio drama y llevamos profundas cicatrices por las consecuencias, algunos para nuestras propias manos y otras por las manos de otros. Entonces Tamar es una historia de muchas en la línea familiar terrenal de Jesús. Él podía haber elegido cualquier familia que quisiera, pero de una manera notable eligió conocer y comprender a la humanidad en todos los niveles, y esa parte me gusta muchísimo, porque en la genealogía, además de que normalmente siempre se mencionaba nada más al padre, a los primogénitos, a los varones, pero en la genealogía de Jesús abarca mujeres y abarca mujeres de todas las formas, ¿verdad? Que pudo haber pasado.
con dificultades, con problemas, con un testimonio que probablemente no hubiera edificado nunca, ¿verdad? Si las pensamos humanamente, pero como estamos hablando de Dios, ¿verdad? Que es el que dice que Él trató de comprendernos, ¿verdad? Y sabía de que todo eso iba a ayudar a que nosotros pudiéramos reflexionar y a darnos cuenta de que a Él lo que le importaba no era nuestro pasado, no es lo que nosotros hayamos vivido, sino es nuestro presente, cómo Él nos usa, cómo Él nos va a usar y la disposición que nosotros podemos tener. Dice, Tamar desconocía todo el significado de su vida en la tierra, como tampoco nosotros conocemos la nuestra, pero hay un propósito, nada se desperdicia y todo se arreglará cuando Jesús regrese. Bendito sea Dios que nos permite formar parte de esta historia. ¿Verdad? Dios le bendiga y nos vemos en la próxima.